Molt bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona tarda, comencem amb l'acte. Està molt bé que tenen moltes ganes de compartir, de tornar aquí al Cornellà Creació, això es nota, però hem de començar l'acte. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta nova cita del Cornellà Creació Fòrum. Avui és per nosaltres especialment important per dues raons. La primera és que tornem en aquest escenari després de 2 anys de pandèmia i la segona també és perquè estrenem una nova secció, Comeback, i és que tornen dos dels nostres ponents més rellevants. En aquesta edició volem centrar-nos en la crisi ambiental, o com d'altres anomenen, crisi ecològica, un tema que ocupa l'agenda pública mundial des de fa més de 40 anys. Les diferents cimeres mundials sobre canvi climàtic celebrades no aconsegueixen posar en marxa un pla que pugui millorar el nostre entorn. La solució a aquesta crisi requereix acords vinculants a nivell global. La resolució és extraordinàriament complexa. Regne Unit, la Unió Europea i els Estats Units han fixat objectius a complir en la propera dècada. Tot i així, la posició de la Xina, la Índia o Rússia encara és dubtosa. Mentrestant, la nostra forma de vida continua modificant l'hàbitat natural, destruint boscos verges, desviant llits de rius, degradant recursos, consumint energia indisciplinadament. Els governs del món han d'estimular polítiques de desenvolupament sostenible, però només és una obligació dels poders governamentals? La resposta és no. És necessari actuar immediatament per evitar que la situació s'agreugi. L'escalfament global és una realitat. Urgeix l'acció de tots els agents cap a una mateixa direcció: governants, empreses, ciutadans. Tothom ha de dir prou. Des del Cornellà Creació Fòrum també volem dir prou. Tenir cura del medi ambient és valorar la vida. En un contexto social, económico y político marcado por la guerra en Ucrania y con el fantasma de una crisis sin precedentes después de los más de 100 días del conflicto con Rusia, nosotros hoy les ofrecemos un debate de primer nivel entre Javier Solana y Marc Marginedas. Por su lado, el señor Solana fue secretario general de la OTAN y actualmente preside el Real Patronato del Museo del Prado y de SADEGEO. Y por su lado, Marc Marginedas es periodista y corresponsal en zonas de conflictos bélicos. Esta es la segunda vez para ambos. El señor Solana nos acompañó en nuestra segunda edición en el año 2011 y el señor Marginedas nos acompañó en la séptima edición en el año 2016, también con un debate, con un face-to-face, en este caso con la escritora Elif Shafak. Ambos serán presentados hoy por Rubén Ruiz, director general d'Aigües de Barcelona. El señor Ruiz es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y máster en Dirección Integral del Agua por la Universitat Politécnica de Barcelona. Además, también tiene estudios superiores por la EA Business School. Entró en el grupo Akbar en el año 2003 como ingeniero civil y desempeñó tareas de planificación y de diseño de redes de alcantarillado hasta el 2010.
A partir de ese momento fue ocupando diferentes cargos de dirección de operaciones de ámbito territorial hasta ir escalando puestos hasta llegar a lo que es hoy director de Aguas de Barcelona, función que desempeña desde 2020 y que compagina como vocal de la Junta Rectora del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Cataluña. Como pueden observar, toda su carrera se centra en el mundo del agua y a sus cargos dentro de ACBAR se le suma su participación como consejero de Aguas de León y de Avilés, además de patrono de la Fundación Centro Gallego de Investigaciones del Agua para Cetaqua Galicia, durante los años que se ocupó de la planificación de la compañía en estas zonas. Como es habitual, la presentación del señor Rubén a nuestros ponentes de hoy será después de la comida y cuando tengamos el café en la mesa comenzará el face to face. Y como siempre los digo, aprovechen este momento para hacer muchos negocios. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Espero estén disfrutando de una comida muy agradable. Oye, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Es un gran placer y un enorme privilegio poder acoger en el Museu ACBAR de las Aigües un espacio dedicado al conocimiento y la educación, especialmente de los más jóvenes, una nueva edición de Cornellà Creació Fòrum. Una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, con la que Aigües de Barcelona colabora desde su inicio y que ya se ha convertido en un referente en el mundo del debate y de la reflexión. Como muchos de vosotros ya sabéis, el Museu ACBAR de las Aigües ocupa los edificios modernistas de la Central Cornellà, la planta que Aigües de Barcelona inauguró en 1909 para extraer agua del acuífero del Baix Llobregat y abastecer así Barcelona. Agua y ciudad siempre han ido de la mano. El agua ha tenido un papel central en el desarrollo urbano y tendrá, seguro, un papel muy importante en el futuro. El cambio climático es ya una realidad innegable y la salud del planeta pasa por un nuevo modelo de crecimiento. El agua, hoy como ayer, es un aliado transversal para el desarrollo sostenible, para la descarbonización y, en general, para preservar la calidad de vida de las personas. La vocación de servicio a las personas forma parte de nuestro ADN y es precisamente una característica que marca también la trayectoria de nuestros dos invitados, Javier Solanas y Marc Marginedas. Son dos personas muy generosas en su vida personal y pública. Generosos también porque no es la primera vez que comparten su tiempo con nosotros. Por eso quiero expresar a ambos mi más sincero agradecimiento. Su experiencia y conocimiento sobre las relaciones internacionales y sobre todo sobre la Rusia de hoy en día nos pueden ayudar a entender mejor los acontecimientos dramáticos que estamos viviendo en Ucrania y sus repercusiones en Europa y en todo el mundo. Javier Solana conoce bien a Vladimir Putin, de quien ha dicho que es un hombre solitario y a quien le gusta mucho mandar. Javier Solana, por el contrario, es un hombre afable, cercano y buscador siempre del consenso. Fue secretario general de la OTAN y en 1997 firmó un acuerdo muy importante para que Rusia aceptara la integración en la Alianza Atlántica de los Estados de Europa Central y Oriental, a cambio de un amplio sistema de consultas y cooperación. Un acuerdo que fue rubricado por el entonces presidente Boris Yeltsin y por los mandatarios de los países aliados. Doctor en Ciencias Físicas, su vida, como decía, es un ejemplo al servicio público. Fue durante 13 años miembro del Gobierno de España, donde ostentó varios cargos ministeriales, incluidos el de Cultura, Educación y Asuntos Exteriores. En 1995 fue nombrado secretario general de la OTAN y en 1999 fue el primer alto representante para la política exterior y de seguridad común, PESC, de la Unión Europea. Regresó a España en enero del 2010. Actualmente preside ESADE-GEO, Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE, el Patronato del Museo del Prado,
Aspen Institute de España y la Comisión Ejecutiva del Instituto de Salud Global Barcelona, IS Global. Pertenece a los patronatos de la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Telefónica, entre otras instituciones. Javier Solana es, además, un gran aficionado al ciclismo y a la lectura de libros de historia, sobre todo de novelas históricas de Joseph Roth y de las obras del filósofo francés Michel de Montaigne. Por su parte, Marc Marginedas es un periodista de raza que ha podido seguir como corresponsal las 3 guerras con un papel muy destacado de Vladimir Putin, la de Chechenia, la de Siria y ahora la de Ucrania. Sus crónicas sobre la guerra de Ucrania son un referente de buen periodismo y objetividad. Gracias a sus informaciones, hemos podido seguir, por ejemplo, el asedio durante 82 días al complejo siderúrgico de Mariupol, donde los combatientes ucranianos han protagonizado una hazaña seguida por todo el mundo. A Marc le fascinan los idiomas y tiene gran facilidad para aprenderlos. Habla 6 lenguas, entre ellas el árabe y el ruso, fruto de sus estancias en Siria y Moscú. El secreto, según su maestra de ruso, es que no le importa repetir. Es tenaz y no deja de repetir las palabras hasta que sus expresiones son perfectas. Marc Marginedas conoce bien las intervenciones públicas de Putin, incluidas aquellas en las que se refería, antes de la guerra con Ucrania, a la crisis social y económica que atraviesa Rusia. Nos ha transmitido su conocimiento en sus crónicas, que han cubierto los principales conflictos en el mundo árabe y en la antigua Unión Soviética. Sufrió, como sabéis, un secuestro en Siria en 2013, que a su juicio le permitió después redescubrir el valor de la familia. Afirma que lo que plasman los corresponsales en las crónicas es el 30 o el 40% de lo que ven. El 60% restante, según sus palabras, nos lo quedamos nosotros y nos hace mejores personas. Siempre explica que es importante para un periodista realizar un buen trabajo de documentación antes de ir a un conflicto. En una guerra, ha dicho más de una vez, todo el mundo intenta manipular y la mejor vacuna para evitarlo es precisamente la documentación. Además, está convencido de que las posguerras son casi tan importantes como las guerras. Su buen trabajo profesional ha sido reconocido con numerosos premios. No me extiendo más. Muchas gracias a ambos por estar aquí hoy y volver a compartir vuestro tiempo con nosotros. Si me permitís, podéis subir al escenario. Muchísimas gracias. ¿Se nos oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí. Esto es una ironía del destino porque hace un año cuando nos planteamos esta charla para hablar del triángulo que formaban Estados Unidos, Rusia y China. Y bueno, nos encontramos ahora con que el mundo ha cambiado por completo, que hay una guerra totalmente, ha empezado una guerra con un resultado totalmente incierto, que no sabemos dónde va a acabar. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Yo he vivido el inicio de la guerra desde Rusia, pero bueno, a mí me consta que esta guerra no ha empezado hace unas semanas, cuando Putin emitió su, digamos, ultimátum exigiendo que Ucrania no entrara en la OTAN y exigiendo garantías de seguridad a la Alianza Atlántica, ¿no? Que esto viene mucho más atrás. ¿Cuándo, señor Solana, podemos decir que empiezan los desencuentros, que se gesta el conflicto que tenemos en la actualidad, según su opinión? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme por segunda vez. Ha sido una comida agradabilísima, casi feliz. Y entramos ahora en una fase que no es feliz y que es más bien triste. Así que preparémonos para vivir un poco unos momentos de una cierta tristeza que trataremos de acabarlos en alegría voluntaria, pero por lo menos vamos a ver si lo somos capaces de hacer. Porque yo no sé cuándo poner la fecha en que Putin empieza a pensar sobre Ucrania.
pero no me atrevo perfectamente en este momento a dar una. Y yo la pondría en 1991, siglo pasado. Es el momento en que tres repúblicas muy importantes de la vieja Unión Soviética deciden en un fin de semana separarse de la Unión Soviética. Y esas tres repúblicas eran Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y a esa separación trae consigo una gran tensión en el mundo, porque Ucrania era una potencia nuclear, era la tercera potencia nuclear. Cuando la Unión Soviética estaba llena, estaba sin rupturas, ya era la tercera potencia nuclear, era la República de Ucrania. Entonces nos encontramos de repente con una nueva potencia nuclear, y claro, las viejas potencias nucleares tienen una cierta preocupación de que aparezca una nueva potencia nuclear bajo un presidente que no se sabía muy bien quién era, el presidente de Ucrania, no se le conocía en el mundo, y entonces hay un movimiento importante para tratar de cambiar la situación. Y las potencias nucleares piden a Ucrania que se desnuclearice, es decir, que firme el Tratado de No Proliferación y que de las armas nucleares que tiene se las pase a Rusia. Eso pasa en el año 1994, 93, 94. Y la desnucleación de Ucrania lleva consigo que los otros países, que eran los países nucleares, es decir, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, firman con Rusia en Budapest un acuerdo. Y el acuerdo tiene tres partes. Una, Ucrania será un país cuyas fronteras serán respetadas. Segunda, si hubiere alguna persona o país que atacara a Rusia, nosotros, los abajo firmantes, seremos los que defenderemos a Ucrania. Y tercera, tendremos toda la cooperación necesaria con Ucrania para que sea un gran país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si escucháis lo que he dicho y miráis el periódico de hoy, diréis, bueno, aquí algo ha fallado, ¿no? Algo no ha fallado porque el que está atacando a Ucrania es un firmante del acuerdo de defensa de Ucrania, y los otros que han firmado pues no han salido a defenderla, ¿no? Por lo tanto, la situación el inicio es un inicio disparatado, pero que tiene mucho que ver con la figura de Vladimir Putin, sin ninguna duda. Y después os diré que es Vladimir Putin el que crea el gran problema secundario de la Unión de Ucrania con la Unión Europea. Ucrania y la Unión Europea en el año 2014 empezaron antes, pero en el año 2014 estaban dispuestos a firmar un acuerdo económico entre la Unión Europea y Rusia. Y en ese momento ya ha llegado Putin al poder en Rusia. Ya ha desaparecido el presidente anterior y él es el hombre fuerte en Rusia. Y el presidente de Ucrania es una persona que estaba puesta prácticamente por Putin. Y le dice el presidente Putin a Yanukovych, que lo sonará, porque el nombre suena ya por Maidán y todas estas cosas, le dice, no firmes eso, no firmes ningún acuerdo con la Unión Europea. Y no lo firma. Y se arma un buen lío en Ucrania, que era lo que querían, era empezar a tener relaciones con la Unión Europea, que eran muy ligeras, porque eran solamente económicas y comerciales. Y ahí empieza Maidán, y ahí empieza la primera parte de la guerra, que es la toma de Crimea por Rusia. Es decir, ahí empieza la guerra. La guerra no empieza ahora, empieza en el año 2014. Y desde el año 2014 estamos más o menos en cuasi guerra. Y bueno, esto es lo que os puedo contar como inicio. ¿Dónde se inicia? Yo creo que las fechas que os he descrito, 1991, que es 2 años después de la ruptura de la caída del muro de Berlín,
y después en 2014 con el Maidán, que acaba siendo el primer momento de guerra, digamos, de acción de Putin, de quedarse con una parte de Ucrania, que no solamente es Crimea, sino es una parte también de lo que es casi una palabra que conocemos todos, el Donbass, ¿no? que es la parte más importante tecnológicamente de Ucrania. Ahí empieza, y desde ahí estamos con este problema. Bueno, yo, desde la perspectiva de Rusia, yo creo que visto ahora lo visto, parece que es algo que era casi inevitable, ¿no? Todos los imperios padecen un síndrome, que es el síndrome del imperio perdido. España lo conocemos muy bien y tardamos un siglo en recuperarnos, ¿no? Fuimos grandes y ahora somos pequeños. Entonces, en Rusia, pese a que hubo una democratización formal, evidentemente ese sentimiento seguía. En Rusia, durante la presidencia de Yeltsin, la KGB, que es una de las columnas vertebrales del Estado de la Unión Soviética, para las que trabajaban 400.000 personas, no se reformó, se reestructuró, se dividió, pero nunca se reformó y siempre mantuvo digamos, el objetivo que era un objetivo de oponerse a Occidente, ¿no? Entonces, evidentemente, si una columna vertebral del Estado sigue manteniendo las mismas coordenadas y los mismos enemigos, tarde o temprano, digamos que esa enemistad aflorará, ¿no? Y eso se manifiesta precisamente en la elección de Putin como presidente. Putin es un agente del KGB, sirvió en Dresden, en Alemania Oriental, durante los años de la Guerra Fría. No tuvo un rango, no llegó a ser un rango importante, pero es muy importante lo que llegó a ser cuando era agente de la Guerra Fría y que se está empezando a saber ahora. No sabemos, o sea, todos los papeles de su actuación como agente secreto han sido desaparecidos, se han destruido probablemente por el Kremlin, pero aparece que el señor Putin coordinaba un grupo que ponía bombas en Alemania, que se llamaba Baader-Meinhof, que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, este es el personaje que llega en el año 2000 al poder. Una persona que además, durante el mandato, que cuando volvió a la Unión Soviética, fue teniente alcalde de San Petersburgo, del alcalde Sobchak, y sabemos que durante digamos que la gestión suya pues pactó con una mafia local partirse los beneficios que generaba el puerto de San Petersburgo, ¿no? Entonces, pensar que una persona con estas características, con este background de cop y volta, como diríamos en Cataluña, pudiera reprogramarse y pensar que Occidente no es el enemigo, pues eso me parece, eso es casi una tarea imposible, ¿no? O sea, es como pedirle pues, a Franco que no sea franquista, casi, ¿no? Y luego una última cosa que yo querría señalar es que Putin nunca ha sentido que Ucrania sea un país independiente, nunca ha considerado a Ucrania un país, siempre ha considerado una parte de Rusia. De hecho, Krai en ruso significa alrededores o provincias, se podría traducir así, ¿no? Y eso pues, se manifiesta en un artículo que escribió hace unos meses, en los cuales decía simplemente que negaba el derecho a Ucrania a existir, decía que Ucrania era simplemente una prolongación de Rusia. Entonces, evidentemente, yo pienso ahora que estábamos, digamos, condenados, ¿no? Que era algo que era algo casi literalmente inevitable, que hubiera sido necesaria una reforma de la Unión Soviética brutal para que un escenario así no sucediera. Pero bueno, estamos ahora en la guerra, es una guerra que parece que se va a prolongar. ¿Piensa usted, señor Solana, que esta guerra, ya estamos en una guerra de desgaste, cuánto tiempo se va a prolongar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se puede, digamos, frenar, si es posible? Me has tentado en las cosas que has dicho a matizar algunas de las cosas que yo creo que no las has dicho correctamente, pero que no ha sido así, que hay más cosas de las que has dicho, pero no sé si es alargar demasiado la conversación. Mira, yo creo que
para los españoles, el año más importante que tiene para entender este conflicto es la cumbre de la OTAN de Madrid, que ocurre en 1997. Y en esa cumbre yo era secretario general de la OTAN. Y en esa cumbre se hacen 3 cosas fundamentales para las relaciones entre la OTAN, el mundo occidental y Rusia. Y son las siguientes. La primera, se abre la OTAN a 3 países, hoy 4, que son Chequia, entonces era Checoslovaquia, ahora Chequia y Eslovaquia, no me van a salir, Polonia y Hungría. Y se firman además 2 otros temas muy importantes. Uno, se firma un acuerdo que crea una nueva institución que se llama Consejo OTAN-Rusia. Y otro segundo, que se crea otro consejo que es OTAN-Ucrania. Si pensáis un momento y veis lo que había debajo de todo esto, es una cosa muy sensata. Es decir, se abría a unos ciertos países la OTAN y a los que no se les daba entrada en la OTAN porque no la querían unos y a los otros lo querían pero no podían, se les daba un privilegio esencial, que es ustedes se van a reunir con la OTAN, que hay otra manera de estar en la OTAN sin ser miembro, que es tener un consejo donde tú puedes relacionar y trabajar sobre las cosas. Bueno, eso es una cosa que para mí fue muy querida porque lo negocié yo, pero es que estaba muy bien pensada y muy bien organizada. Eso dejó de durar porque yo creo que la entrada del siglo XXI es un golpe muy fuerte para muchas cosas. Y os voy a llevar al siglo XXI, al primer año del siglo XXI, que empieza con el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es para los Estados Unidos, como os podéis imaginar, la gran herida. Y cualquier cosa que no sea atacar a aquellos que han sido los responsables del 11 de septiembre, Bin Laden, etc., no les interesa. Y por tanto hay un momento ahí de distanciamiento entre lo que quedaba por hacer en las relaciones con Rusia y pasa todo el privilegio de las relaciones bilaterales de Estados Unidos, pasa realmente ante el mundo árabe, primera cosa. Y segunda cosa, en la segunda parte del año 2010, de ese mismo año, del año primero del siglo, hay otra cosa económicamente importantísima, que es que China entra en la Organización Mundial de Comercio. Fue una negociación impresionantemente difícil de muchos años, pero al final China entra donde quería estar en una organización multilateral de comercio. Y eso es lo que le permite crecer al 10% durante años, etc. Si yo fuera Putin, ese año para mí es un año triste. Él fue a Nueva York, vio a Bush, hijo, que era entonces el presidente, y Bush dijo lo siguiente: le miré a los ojos y vi en él un hombre bueno. Y este Putin es el Putin que se queda solo, porque los americanos se van hacia la lucha contra Bin Laden y todas estas cosas, y los chinos se encerran en salir adelante económicamente de la manera que salieron. Y hay ahí un abandono que Putin le duele y que creo que está en una parte importante de su malestar, que no sale hasta el año 2007, cuando hace un gran discurso en la conferencia de Múnich sobre la seguridad, diciendo que nos han engañado. Esto no es lo que habíamos pactado, ustedes han ido a una guerra a Irán, se han ido a Irak, perdón, una guerra también a Afganistán, ustedes no han contado con nosotros para nada. Hay un sentimiento de frustración de lo que él creía que iba a ser, lo que pensaba que podía haber sido. Yo he tenido muchas conversaciones con Putin, muchas, y le he visto ir evolucionando de una cierta manera. Y desde luego yo creo que en esos momentos del final del siglo son momentos muy importantes. La primera acción que hace Putin de invadir un país no es Ucrania. En el año 2008, os voy a darlo con datos y cifras. El día 4 de agosto de 2008 empiezan los Juegos Olímpicos en Pekín.
el día 3 de agosto, es decir, el día anterior, Rusia ataca a Georgia. ¿Por qué Georgia no es más importante que Ucrania? Porque Georgia está en un momento donde la gente estaba mucho más preocupada con lo que estaba haciendo China, la presencia de China por primera vez en el mundo con toda su potencia, toda su capacidad, os acordáis del acto inaugural, cómo fue, etcétera, etcétera. Pero la primera vez es ahí cuando ya Putin demuestra que quiere atacar. Y que quiere atacar a Georgia, que es la otra potencia. Georgia y Ucrania han sido las dos pesadillas, digamos, desde el punto de vista del mundo occidental hacia el mundo de Putin, y Putin no ha querido nunca que esas dos potencias entraran en ningún sitio que no fuera la relación con Rusia. Y esto se nos olvida también, no es que nos olvide, es que no lo explicamos bien, pero son cosas muy importantes que ocurren ya muy entrados en el siglo. Pero importantemente yo creo que las cosas empiezan el principio del siglo XXI. ¿Y sobre la guerra? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cómo va a durar? ¿Qué podemos esperar? Mira, ahí es que no soy adivino, ¿no? Pero no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo lo que sí sé es que en la mente de Putin estaba una guerra corta, una guerra de 2 semanas como mucho, que eso es lo que le lleva a él a la visita que hace a Xi Jinping, el presidente de China, el día anterior de los Juegos Olímpicos, en este caso de invierno, pero también Juegos Olímpicos en Pekín, y le explica, bueno, tienen un día muy largo, hacen una declaración que la pueden ustedes leer, está en internet, y la pueden leer, y es una recomendación que la lean, porque es muy corta, son 2 páginas, pero describen el mundo desde la perspectiva Rusia-China. Y bueno, creen que eso es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no es capaz de manejar el ejército de la manera que tenía pensada. Quería llegar a la capital, a Kiev, tomar la capital, derrocar al presidente, poner un presidente de su gusto y quedarse con Ucrania. Y eso no ha pasado. Y no ha pasado por su incapacidad, por la propia incapacidad de Rusia, que no ha sido capaz de gestionar a sus ejércitos, porque Rusia no es un país económicamente sólido, es un país que tiene problemas muy serios, y yo casi en algunos momentos pienso que es un Estado casi fallido, no es fallido, pero casi fallido. Y ahí está, ahí os pongo como el final, ¿qué puede ser? Yo estoy proponiendo el final, no el final, porque no sé cómo va a ser el final, pero estoy proponiendo un alto el fuego lo antes posible. ¿Y qué me da confianza en que eso se pueda hacer? Pues me da confianza en que eso se pueda hacer, no lo que está pasando sobre el terreno, no lo que piensa el presidente de Ucrania, sino la conversación que tienen el ministro de Defensa americano y el ministro de Defensa ruso hace unos días. Y la conversación es necesario un alto el fuego. Es verdad que no son los 2 presidentes, pero son 2 personalidades importantes, además militares, que saben cómo está el percal, digamos, sobre el terreno, ¿no? Y yo creo que es lo mejor que podíamos hacer. Si queremos defender a Ucrania, cuanta menos gente muera, mejor. Ya han muerto suficientes, que no mueran. Y si queremos ayudar a la paz, yo creo que también sería bueno que hubiera calma. Porque si la guerra sigue, vamos a tener unos dramas tremendos que nos van a implicar a todos los que estamos aquí. Hablaba con el director de Aguas hace un momento. La energía está siendo muy cara. Está subiendo a unos niveles muy difíciles, y eso no tiene que ver con esta guerra. Y la alimentación está teniendo unos problemas muy serios en el mundo subdesarrollado, y esto tiene que ver con esta guerra. Por lo tanto, yo creo que un alto el fuego aligeraría muchísimo las presiones, podríamos volver a recuperar una economía más tranquila que nos interesa a todos. Y no lo veo todavía, porque yo creo que es todavía un momento demasiado caliente de la guerra, pero llegará un día, no dentro de muy poco, en que haya un alto el fuego y entonces se inicie una negociación, pero ya con un alto el fuego empezado.
una negociación desde la guerra va a ser imposible. Un poco, siguiendo un poco su argumentación, creo que sí, que tendrá que haber en un momento un armisticio que no implique, por ejemplo, el reconocimiento de las conquistas territoriales hechas por Rusia, porque al fin y al cabo han sido conquistas realizadas por la fuerza y eso el derecho internacional es bastante claro, ¿no? Yo un poco me preocupa la disposición de Rusia, menos la de Ucrania, pero sobre todo la de Rusia, a negociar, a llegar a un alto el fuego, ¿no? En estos momentos en Rusia Putin se apoya más que en Shoigu, que es el ministro de Defensa. Las informaciones que proceden de Rusia Putin se apoya sobre todo en el secretario del Consejo de Seguridad, que se llama Nikolai Patrushev. Es un hombre no solo, digamos, vinculado con la línea dura, es un hombre que tiene un interés personal en que la guerra se prolongue lo más posible. En el aniversario del tercer mes del inicio de la guerra, dio una entrevista a la revista Argumenti Facti diciendo no tenemos fechas límites y iremos hasta el final para conseguir nuestros objetivos, que implica la desnazificación de Rusia. ¿Implica eso forzar la caída de Zelensky, etcétera, etcétera? Eso no lo sabemos. Pero Patrushev es una persona que en estos momentos parece ser la persona que tiene un ascendente en Putin, ¿no? Y Patrushev es un personaje tremendamente polémico porque está vinculado a un momento crucial en la presidencia de Putin, que es el año 99. El señor Putin es primer ministro y en Moscú no está como conocido, tenía aspiración de ser presidente y la persona que está mejor colocado era un otro candidato que se llama Yevgeny Primakov, ¿no? Entonces empezaron a suceder una serie de atentados con explosivos en Moscú que causaron 300 personas. Hoy en día esos atentados hay mucha gente que ve la mano de Patrushev, nunca se llegó a encontrar un culpable checheno, y ve la mano de Patrushev y en concreto el FSB. En aquel momento era el portavoz del FSB. Entonces es una persona que evidentemente cuanto más dure la guerra, más le va incluso la supervivencia política y quizás hasta personal, ¿no? Entonces, pues ahí está el problema, que veo yo en mi opinión, ¿no? Visto desde el punto de vista de Moscú. Fíjate, ponte por un momento en la posición de un Putin sin su colaborador, que llama el colaborador más importante que tiene, que yo dudo que sea el más importante, pero bueno, es un hombre importante, sin duda ninguna, pero piénsate qué está pasando. Ha fracasado en el despliegue de su ejército en Ucrania y sabe que ha fracasado. Repito que lo que él quería es tomar Kiev y acabar la guerra en 2 semanas. Segundo, resulta que su preocupación era que Ucrania no estuviera en la OTAN. Y Ucrania no está en la OTAN, nadie no tenía ni tiene posibilidad de estar en la OTAN en este momento, pero han entrado en la OTAN nada más y nada menos que Finlandia y Suecia, que son los 2 países neutrales de la Unión Europea, que parecía que eran el pequeño regalo que te habíamos hecho a Rusia. Y realmente hoy se encuentra en una situación peor que antes de ayer, porque tiene 1.500 kilómetros de frontera con la OTAN, cosa que antes no tenía. Realmente no puede estar muy contento. La situación no es buena. Y además ha conseguido que la Unión Europea se una, cosa que él quería que no se unieran, se han unido todos y han votado todos en contra de la operación militar, digamos, que ha hecho Putin. Y yo creo que la separación energética que va a llegar entre Alemania y Rusia es muy importante, muy importante. Esa viene desde Willy Brandt, el momento de la Ostpolitik de Willy Brandt, cuando Willy Brandt quiere acercarse en la Guerra Fría hacia Rusia, llegan a un acuerdo que parecía que era ventajoso para los dos y ventajoso para la paz dentro de la Guerra Fría, para la parte positiva, ¿no? Había una interdependencia clara entre Alemania y Rusia que en aquellos momentos era fundamental para que no hubiera tensiones en la Guerra Fría. Hoy para Alemania es un mal regalo porque resulta que tiene que depender del malo de la película de este momento. Pero se va a quedar sin ese gas.
ese gas lo va a tener que vender fuera de la Unión Europea. Y ese gas es mucho gas y no va a haber fácilmente un comprador para ese gas. Es decir, que no está claro que desde el punto de vista de los intereses de Rusia, el no tener la garantía de que puede tener muchísimo gas que pasa directamente a Europa por un tubo, digamos, por un tubo, eso no le va a ser fácil. No hay otro tubo por donde pueda hacer lo mismo hacia China. China está a muchos kilómetros y hay que llevarlo en barcos y el precio sube, y el precio en barcos es un precio global, no es un precio local, sino es un precio global. El único precio local es cuando tú lo haces por un tubo. Y yo creo que si todas esas cosas las pones juntas, no le va bien, no le va bien. Esperemos que en la cumbre de Madrid número 2, que es estos días, no hagamos alguna tontería de declarar alguna cosa que no debamos declarar. Yo creo que ahora hay que tener paz, paz interior, calma, tranquilidad, serenidad y tratar de ver todos los medios posibles para que la guerra se pare. Y si se para la guerra, empezar una negociación que puede ser muy larga. Pensad en temas, por ejemplo, pensaros en Oriente Medio. En Oriente Medio, entre Israel y Siria, en los altos del Golán, llevan en una paz, entre comillas, de muchos años. Es decir, que se puede estar en una situación de tensión no resuelta muchos años si se tiene voluntad de hacerlo. Y cuando no se sabe muy bien cómo salir, la gente tiene voluntad de no decidir porque saben que no tiene todas las de ganar, ¿no? Entonces, podemos hacer cosas si nos ponemos a ello muy importantes. Ahora, paso a la segunda parte. Y hay que decir unas palabras sobre China. China es un jugador muy importante en lo que estamos hablando, porque no nos olvidemos que la última reunión que hace con alguien, Putin, antes de invadir, es con China. ¿Qué es lo que está Xi Jinping pensando? Pues no lo sabemos del todo, pero es verdad que Xi Jinping tiene un momento muy difícil en el mes de noviembre de este año. Se realiza el Comité Central del Partido Comunista Chino en un momento muy importante que es el año 10, el año 10 del mandato de Xi Jinping. Xi Jinping lleva ya 10 años. La historia nos ha hecho siempre pensar que Deng Xiaoping, ¿os acordáis de Deng Xiaoping quién era, no? Deng Xiaoping introduce un criterio por el cual los primeros ministros, los presidentes, duran 10 años. Pero el control es que en el año 5 tienen que elegir al sucesor. Y eso da un cierto equilibrio en el Comité Central, etcétera, etcétera. Putin, como sabéis muy bien, lleva 10 años, en el año 5 no nombró sucesor y no va a nombrar sucesor en el año 10. Por tanto, va a tener un congreso un poquito difícil, tiene alguna dificultad. Y por lo tanto, yo creo que habría que intentar que a China le interese también que ese periodo de tiempo que va desde ahora hasta final de año sea tranquilo y que no tengamos un lío monumental en el resto del mundo. Yo creo que eso lo entendéis muy bien y yo creo que Xi Jinping lo entiende también bastante bien. Y ahora lo que hay que tener cuidado es que los americanos, que están en una situación muy mala, porque además en noviembre tiene elecciones el presidente Biden y no está claro que vaya a salir victorioso. Y entonces vamos a entrar otra vez en la vieja dinámica a todo rendimiento de la lucha que une a los americanos. Y solo hay una cosa que une a los americanos hoy, es China. El odio a China, vamos, el estar contra China es lo que une a los demócratas y a los republicanos. En todo lo demás no hay quien los case. No son capaces de pasar una ley para que vuelvan las armas se limiten. No son capaces de pasar nada más que aquello que tiene relaciones con China. Y bueno, pues en esas estamos, en ese momento estamos, que es un momento muy fascinante, si me apuráis, por decir una palabra que no se me sale otra, pero fascinantemente dañino, potencialmente dañino. Está en un momento muy delicado porque se nos puede ir las economías globales de las manos. La subida de los tipos de interés en todos los bancos centrales nos lleva a una situación económicamente un poco más complicada. Bueno,
Esto es lo que os quería decir. Yo, bueno, creo que usted ha respondido, ojalá, esos deseos de paz y de un armisticio y de tranquilidad en el mundo pues se cumplan. Yo creo que usted ya un poco ha respondido, ¿no?, a la última y tercera pregunta, que sería, ¿qué mundo se vislumbra? ¿Cómo va a afectar a la globalización? Vamos a ver, yo creo que estamos desglobalizándonos. Nadie lo ha dicho, pero si miráis los datos, si miráis las cifras, el mundo se está desglobalizando poco a poco. Sin decirlo, pero yo creo que eso no es bueno. Pero claro, ¿qué hemos tenido? Fijaros, hemos tenido en China, vuelvo a China, cerrados durante varios meses Shanghái y cerrado durante varios meses la capital. Cerrados por el coronavirus. La vacuna del coronavirus en China no ha funcionado. Es una vacuna que no tiene las capacidades que tiene Pfizer, o que tiene las que hemos usado nosotros. Y no quieren pedir ayuda, porque no se lo pueden permitir. Y, bueno, y esa vacuna tienes que ponerles muchas más dosis y además quiere ganar al virus, lo cual no es posible. Con el virus hay que convivir a un nivel muy bajo, pero hay que convivir como convivimos con el virus de la gripe. Nadie se le ocurre matar al virus de la gripe, desaparecer. Bueno, están en esa obsesión. Y esa obsesión les ha llevado a cerrar las dos grandes ciudades. Y el puerto más importante del mundo, que es el puerto de Shanghái, donde pasa el 40% del comercio mundial. Y tener cerrado 2 meses o 3 meses, llevamos ya, ese puerto genera un gran problema de avituallamiento en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, tiene que recuperar, si queremos que vuelva la globalización a funcionar, hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. El puerto de Shanghái se ha abierto ayer o antes de ayer, no está totalmente abierto, pero ya empiezan a salir mercancías, porque tenemos un problema serio de dónde ponemos las cadenas de valor. Vosotros que sois empresarios, muchos de vosotros sabéis muy bien dónde poner las cadenas de valor, cómo se hacen las cadenas de valor, dónde se ponen. Y tenemos un riesgo de que las cadenas de valor que se han internacionalizado, pues vayamos poco a poco desinternacionalizándolas. Y no está bien que acabemos todos teniendo de todo lo que tenemos que hacer, todo lo hagamos en casa, porque eso no funciona, no funcionaría, sería imposible. Tener algo de globalización que es absolutamente fundamental. Y tenemos que conseguir que la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, funcione mejor de lo que está funcionando en este momento y que tengamos una situación económica que nos permita salir. Si llegamos a un momento y a un punto en que la globalización se separe y tengamos 2 globalizaciones en el mundo, una globalización alrededor de China y otra alrededor del mundo occidental, no habrá Internet, habrá 2 Internets y de ahí para adelante. Con lo cual yo creo que entraríamos en un mundo muy difícil. ¿Por qué? No es una barrabasada lo que estoy diciendo. Es que para resolver los temas fundamentales del mundo de hoy, por ejemplo, el cambio climático, necesitamos todos. No vale con medio, no vale con un decoupling. Tenemos que estar todos juntos, si no, no lo resolvemos. Entonces, este es el gran desafío que tenemos. Estamos peleándonos en una guerra innecesaria, totalmente innecesaria, que se demostrará con la historia que era innecesaria, y nos estamos dejando comer las posibilidades de enfrentarnos con los grandes temas del mundo, que son temas globales, que requieren soluciones globales y que por lo tanto necesitamos instituciones globales. Y eso lo estamos dejando caer. Ahí es donde yo tengo la gran preocupación en este momento, con la experiencia que tengo y lo que he visto a lo largo de mi vida. Me parece que estamos en un momento disparatado, desordenado, desorganizado, sin líderes, sin reuniones, sin palabras que se cruzan. No hay diplomacia. La diplomacia ha desaparecido de la mesa y en un momento que la diplomacia desaparece de la mesa, pues son momentos difíciles. Eso quería añadir quizás un pequeño, no sobre el tema de la globalización, pero sí sobre los bloques políticos que están
gestando a raíz de esta guerra, ¿no? Evidentemente hay un bloque occidental que se ha consolidado, que es en torno a la OTAN y la UE, pero hay otro bloque en el cual hablamos de Rusia y China, ¿no? Dos países que alérgicos a la democracia liberal tal y como la entendemos y que supuestamente tienen intereses y objetivos comunes y formando una alianza, ¿no? Yo insisto y pienso que China y Rusia no son aliados naturales, nunca lo han sido. Estamos hablando de un país relativamente pequeño y superpoblado para la población que tiene, al lado de otro país gigante y infrapoblado. Algunos analistas dicen que si no existieran armas atómicas, si Rusia no tuviera armas atómicas, Rusia sería hoy la mitad de lo que es ahora. Y evidentemente, si Rusia tiene que buscar otros mercados para su petróleo y para su gas, y uno de ellos es China, eso va a ser a costa de, es decir, el precio va a ser muy elevado, ¿no? Y el precio va a ser muy elevado y supongo que una de las cosas que plantearía Pekín en ese hipotético caso sería penetración china en Siberia. En Siberia en estos momentos existe una grandísima preocupación entre los rusos de la penetración china. Saben que en 2 generaciones, incluso si se instalan chinos en esos territorios, el equilibrio demográfico podría revertirse, ¿no? Y incluso la pérdida de soberanía, ¿no? Y luego creo que al fin y al cabo China es el enemigo de Rusia del siglo XXI. Y el problema está que en estos momentos Rusia está gobernada por un presidente, gobernado o movido por el resentimiento de haber visto cómo caía él como agente secreto en Alemania el muro de Berlín y que busca enemigos del siglo XX, ¿no? Y entonces de ahí deriva el problema, ¿no? Y entonces yo sí que vislumbro en el futuro pues, una Rusia cada vez más dependiente de China. Yo creo que Rusia va a ser como has dicho tú, un país dependiente de China. No puede ya separarse de China fácilmente en corto tiempo y desde luego no va a ser del nivel de China. China va a estar aquí y Rusia va a estar aquí. Para que os hagáis una idea, China hoy produce todos los años matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, biólogos, 8 veces más que el resto del mundo. No sé si con eso os dejo claro lo que es China hoy. Yo creo que ha sido muy claro y muy interesante. Es un dato importantísimo. Eso no le pasa a Rusia. Rusia está muy por debajo de Europa y de Estados Unidos. Pero lo de China, en su fuerza, digamos, tecnológica, le va a llevar a unas capacidades de la inteligencia artificial extraordinarias, va a tener una capacidad de control de los ciudadanos cada vez más grande, ha hecho una apuesta muy seria con la tecnología. Y yo creo que, vamos a ver, si miráis un poquito mirad un poco el Pacífico. Los españoles somos muy poco dados a mirar al Pacífico. Mirad al Pacífico. Ha hecho un viaje Biden al Pacífico y ha visitado Japón, ha visitado Corea del Sur y poco más, y se ha vuelto. Detrás ha ido el ministro de Asuntos Exteriores de China y ha visitado todos los países de ASEAN, que son desde Vietnam hasta el que queráis poner, muchos. Ha ido a todas las islas pequeñas, es decir, ha ido a las Solomon Islands, a las islas de Salomón, ha ido a todas las islas que fueron fundamentales en la Segunda Guerra Mundial para la guerra en el Pacífico. Fueron las islas donde los ejércitos pudieron poner sus armas, etcétera, sus cañones, etcétera. Las islas pequeñas del Pacífico, como sabéis, hay muchas, son soberanas, pero China quiere que sean soberanas, pero de su lado. No quiere decir, están ganando en esa zona. Es decir, la visita a las Solomon Islands del ministro de Asuntos Exteriores con un gesto de aceptación es una mala noticia también para los propios americanos que se quedan allí muy lejanos. Te quedas con Japón y con
Corea del Sur, que no es suficiente para poder desarrollar un control, digamos, mediano en ese mundo tan complicado. Y la última cosa que quería decir en esta intervención es India. India es la democracia más grande del mundo. Democracia no completa, pero bueno, la que votan, digamos, todos los años, o cada 4 años. China, en las Naciones Unidas, no ha votado con los europeos, ni con los americanos. Se ha abstenido. No se ha querido votar con China tampoco, pero no ha votado donde se esperaba que iba a votar. Es un gran golpe para el mundo occidental. India debería haber estado, se esperaba que estuviera en el mundo occidental, entre comillas. No lo está. Y no solo eso, sino que está teniendo unas relaciones muy neutrales con China. Como sabéis, China e India eran dos competidores importantes, dos armas nucleares, dos potencias nucleares importantes. La población de India va a superar a la de China. Estamos viendo ahora gestos muy interesantes, por ejemplo, Apple. Apple se está saliendo de China y se está desarrollando en India, que es una apuesta muy dramática, ¿no? El salir de China e irte a India, con la esperanza de que India pueda ser un país que sea más abierto, digamos. Es decir, que todas estas cosas están pasando a la vez. Por lo tanto, lo que sobra aquí es esta guerra. Tenemos muchísimos problemas, muchísimos, y esta guerra hay que pararla. Ojalá Putin nos dé la oportunidad de pararla. Pues decía el señor Solana al inicio de su intervención que nos esperaba pues, un encuentro pesimista, pero que acabarían con un optimismo, creo que ha dicho voluntario. Voluntarista. Pues el panorama no es demasiado optimista, desde luego. Hombre, es perfectamente optimista, nos A ver va a ir bien. En el turno de preguntas, a ver si conseguimos ese optimismo que propone el señor Solana. Ya saben que pueden hacer cualquier pregunta a nuestros invitados, solo tienen que levantar la mano y les acercamos un micro. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero o la primera en hacer la pregunta? No veo ningún valiente. No hay nadie aquí. En la mesa justo de al lado de la mesa presidencial. ¿Y ahí dónde más? Perfecto, 2 preguntas. 2 caballeros. Se presenta con su nombre, de la empresa que venga si es que lo desea. Y se pone Buenas tardes. Ha sido un honor escucharles a los dos su conferencia, ciertamente. Mi pregunta es, ¿qué libro me aconsejaría para seguir un poco el análisis político que ha hecho usted, señor Solana? ¿Qué libro? Sí. Hombre, en un libro solo no puedo. Suyo. Mío no. Yo tengo unas memorias brevísimas escritas donde todo esto no está. A lo mejor lo escribo, pero hasta ahora no lo he escrito. No le puedo recomendar ninguno mío, pero puedo recomendar algunos de otras personas, ¿no? Yo leería un libro de el que fue primer ministro de Australia, Rudd, R-U-D-D, que acaba de salir, que aboga porque las relaciones entre China y Estados Unidos pueden no ser dramáticas. Es un australiano, un tipo listo, es el presidente de la Asociación Ucraniana del Mundo en este momento, vive en Nueva York y ha escrito un libro que está muy bien. Y él tiene un poquito de lo que de las chispas, de las pequeñas chispas, o como queráis llamarles, de optimismo. Dentro de un pesimismo generalizado, mete unas píldoras de optimismo que son muy de agradecer. Y sabe mucho sobre China. Y realmente, no nos engañemos, el gran problema es las relaciones entre China y Estados Unidos. Lo demás son guerras que nos salpican a nosotros, que son tremendas, etcétera. Pero desde el punto de vista global, lo que ha cambiado en este mundo es las relaciones entre China y Estados Unidos, desde Trump. Yo personalmente, si les puedo recomendar un libro sobre Rusia, que es el tema que yo conozco, yo recomendaría un libro de Catherine Belton, que ha publicado Planeta, en la cual explica, pues eso, quién es Putin,
cómo el KGB consiguió mantener su estatus de columna vertebral del país, cómo se consiguió hacer una coraza para evitar que la reforma que durante la época de transición en Yeltsin le afectara, y un poco refleja cómo funciona el sistema ruso, ¿no? Un ejemplo muy claro, y cómo Rusia, a través de oligarcas o hombres de negocios muy poderosos, todos los cuales deben su fortuna al señor Putin. En Rusia nadie se hace rico si no es con el permiso de Putin. Funcionan. ¿Y cómo han funcionado durante todos estos años, penetrando en sectores tan importantes de nuestra economía, ¿no? El señor Abramovich compró el equipo Chelsea de Gran Bretaña por encargo directo de Putin. ¿Para qué? Para tener una influencia directa en Gran Bretaña, ¿no? Tenemos a un oligarca que fue un miembro de la KGB, que se llama Lebedev. Su hijo ha sido, ha sido nombrado por Boris Johnson, miembro de la Cámara de los Lores. Eso son cosas. Tenemos como otro ejemplo ya más cercano, Gerhard Schröder, ¿no? Como un amigo personal de Putin, es decir, consiguió, contradiciendo y contraviniendo las recomendaciones de la Unión Europea de Energía, que hablan de que Europa tenía que diversificar sus fuentes de energía, pues eso se lo saltó a la torera y defendió la construcción de este gasoducto Nord Stream 2. Hoy en día Gerhard Schröder está ya muy cuestionado, incluso su propio partido, el socialdemócrata, se plantea expulsarlo. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra en esta mesa de la izquierda y mientras le pasamos el micro, con la experiencia que tiene usted, Marc, ¿cuál es la opinión pública de los rusos sobre este conflicto? ¿Cuál es, perdón? Marc. Bueno, yo creo que los rusos, estas encuestas que hablan de que a Putin lo apoya el 90% de los rusos son totalmente falsas, no son en Rusia nadie, las encuestas se hacen a través además del teléfono y evidentemente nadie, hoy en la Rusia de Putin y en la Rusia en general, nadie te va a dar tu opinión a un desconocido a través del teléfono, sabiendo además que los números de teléfono son fácilmente identificables, o sea que esas encuestas yo las descarto por completo, ¿no? Yo creo que tenemos una cosa muy importante, que es que hace año y medio cientos de miles de rusos salieron a la calle cuando regresó Navalny de Berlín después de su convalecencia tras haber sido envenenado, ¿no? Hace un año y pico se celebró un referéndum de reforma constitucional que permitía a Putin perpetuarse en el poder, ¿no? Bueno, ese referéndum, para atraer a los votantes, yo recuerdo que los colegios electorales ponían música pop a la entrada, música pop rusa, y te regalaban los vales de lotería, ¿no? Y aún así los colegios electorales estaban vacíos, ¿no? Hubo unas elecciones en las cuales evidentemente hubo manipulación, las ganó el partido de Dina García, pero los expertos aseguran que si no hubiera habido manipulación, el partido de Dina García y el Partido Comunista, que había sido apoyado por Navalny, que no podía presentarse como candidato, habrían obtenido el mismo número de votos. Con lo cual, mi conclusión es, y además teniendo parte, incluso algún miembro de mi familia de la nacionalidad rusa, creo que la sociedad rusa está profundamente dividida. Lo único que tiene claro en estos momentos es que aquel sector que no apoya a Putin, que no apoya la guerra, entiende y en un gesto, digamos, soviético, en un acto reflejo soviético, sabe que en esos momentos es el momento de callar. ¿Me dejas un apunte? Sí, brevísimo? No confiéis en Putin, pero sí seguir queriendo a Rusia. Putin no es la única persona en Rusia, es hoy, pero Rusia es mucho más que Putin. Y Rusia no será un día un país interesante para los europeos, sin ninguna duda. Eso os lo pido, por favor. Oír mucho a Sostakovich, leer a Tchaikovsky, escuchar a Tchaikovsky, leer a los rusos. No hagáis como otras personas que están borrando de sus listas a los músicos rusos. Vamos, no, eso no. Nosotros estamos contra Putin, no contra Rusia. Exactamente. Quede claro eso, yo creo que es muy importante para los europeos tener eso claro. Yo creo que es una gran afirmación que incluso se merecería, bueno. O sea. Escuchamos ahora la segunda pregunta.
Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra lección de geopolítica. Usted, señor Solana, ha hablado de la desglobalización del mundo en temas generales y al mismo tiempo que está apareciendo dos clases de nueva globalización, una liderada por China y la otra por el mundo occidental. Hace 10 años, contestando a una pregunta mía, usted me dijo lo triste que era desembarcar en un país africano y ver cómo China iba poniendo pie en muchos países que tradicionalmente deberían haber sido de orden europeo. Hablo que si el Congo, que si Sudáfrica, que si Argelia, etcétera, etcétera. Mi pregunta ahora es, 10 años después, cuando vemos que en América hay la gran cumbre y la situación en que se hace esta gran cumbre y los desacuerdos y cómo va cada uno por su camino propio, ¿cómo ve usted esta globalización del mundo occidental sin Europa como motor grande y con unos Estados Unidos que parece que más bien van perdiendo terreno en Sudamérica y aquello que usted me decía hace 10 años de África se podría utilizar hoy quizá para América del Sur? Pues tienes mucha razón. A mí todos los días me llegan noticias cada vez más perturbadoras. Un país como Uruguay, por ejemplo, uno de los países democráticos de Latinoamérica, que no ha tenido líos electorales, que no está siendo populista ni nada, tiene una oferta de China de un acuerdo bilateral de libre comercio, no porque son generosos, porque se quieren quedar con el puerto. El puerto de Uruguay para China es fundamental, los puertos para China son fundamentales. Entonces hay que tener cuidado de no dejarnos cerrarnos los ojos y no darnos cuenta de lo que China está haciendo desde el punto de vista de los océanos. Y eso bueno, va en tu propia dirección. Yo sigo diciendo, no lo he dicho, pero quería decir al final, pero como debemos estar llegando al final, digo que la buena noticia con la que nos vamos a ir o nos debiéramos ir, que yo os la voy a proponer, es ser más europeos. Es que el momento europeo es un momento muy importante, muy importante. Y aquí sí que no podemos fallar. Hemos hecho cosas muy buenas en este periodo, en el periodo desde la pandemia hasta ahora hemos hecho cosas muy buenas, nos vienen las cosas malas económicas, nos viene que todo el dinero que nos hemos ido repartiendo durante las épocas de la pandemia, pues ahora nos suben los tipos de interés y hay que devolver eso a un precio más alto, etcétera, y metemos inflación, ¿no? Pero hay que ser capaces, porque tenemos una fuerte capacidad y una fuerte necesidad nosotros de hacerlo y el mundo de verlo. El mundo ha visto que Europa ha respondido bien y eso lo saben los chinos, lo saben los indios, lo saben mucha gente. Se han dado cuenta de eso. Y yo creo que eso es la noticia de esperanza con el que yo quería terminar, pero como no sé cuándo pues vamos a terminar, la he dicho ahora. Que ir apurando rápido, pero tenemos una última pregunta. Justo en la mesa del centro tenemos una pregunta. Si le acercan el micro, la podremos escuchar todos. La mujer de gafas se pone de pie, por favor, porque desde aquí con los focos no la podemos ver, y rápido, porque me parece que tiene que coger usted. Uno de los dos tiene que irse ya. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la hago más cortita, porque me tengo que ir rápido. Gracias a los organizadores y gracias a ustedes por la conferencia, ¿no? Que me ha parecido súper interesante. Sobre todo por las palabras del señor Solana del deseo de paz. Yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar todos, ¿no? Las guerras son un desastre para todos y hay que hacer todo lo posible para conseguir la paz otra vez, ¿no? Por Ucrania, por nosotros, por la hambruna y por los rusos, ¿no? Y por la población de Rusia, que también está sufriendo. Entonces, desde este punto de vista, que se ha planteado la guerra como inevitable, ¿no? Se ha hablado de una cosa como inevitable. Yo suelo pensar que las cosas no son inevitables y que tenemos que centrarnos en aquello que podemos hacer nosotros por evitarlas, ¿no? Y desde aquí les pregunto, ¿qué podría haber hecho la Unión Europea o la OTAN, si creen que podría haber hecho algo, para evitarla y sobre todo para que ahora vayamos a la paz lo más pronto posible? Gracias. ¿Me preguntas a mí? Puedo. Yo creo que, nada más, un pequeño inciso, desde el punto de vista de Moscú, o sea, viendo los meses previos
al inicio de la guerra, me parece que muy poco, desgraciadamente, ¿no? Es decir, o sea, yo pienso que a partir del momento, digamos, en la carrera inmediata antes de la guerra, vemos un Putin que percibe que en Afganistán el gobierno Apoyado por Occidente se ha desintegrado como un azucarillo muy fácilmente, percibe que en Alemania hay un cambio político y que va a haber un gobierno de coalición dividido y con diferentes sensibilidades respecto a Rusia, entonces él piensa que ha llegado el momento digamos, de llevar a cabo un plan que, al fin y al cabo, desde el año 2009 se sabe que existía, que el Kremlin manejaba un plan para dividirse, de partición de Ucrania, que además fue revelado por un consejero que emigró a Estados Unidos, que se llama Andrei Larionov, ¿no? Me parece, y en las últimas exigencias para evitar la guerra, el pliego de exigencias que planteó Putin, eran exigencias que no se podían aceptar, ¿no? Porque no solo era frenar el ingreso de Ucrania en la OTAN, sino significaba que Moscú tenía que tener derecho de veto para todos los despliegues militares que pudiera hacer la OTAN en los países del antiguo Pacto de Varsovia. Y eso, evidentemente, yo pienso que es casi un ultimátum, más que una oferta negociadora. Yo te voy a repetirme, porque así lo sé decir de otra manera. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, o bastante orgullosos por lo menos, de ser europeos. Europa, desde la pandemia hasta ahora, está reaccionando muy bien en su sentido común, está haciendo que las cosas vayan ordenadamente. Vamos a ver si somos capaces de manejar el aumento de tipos de interés que se va a producir. Lo teníamos todo muy bien planeado. Por primera vez en la historia, el euro había salido a los mercados internacionales. Los préstamos eran en euros, no eran en euros españoles y euros alemanes. Hemos recibido préstamos en euros, que es una unidad fiscal realmente importante. Estamos, sin darnos cuenta, haciendo cada vez una Europa más unida. Y eso es una enorme ventaja y enorme esperanza, y por ahí tenemos que seguir yendo. Y por aquí tenemos que terminar, me parece, ¿eh? ¿Perdona? Un rapidito y terminamos. Sí, no, quiero decirlo, porque quiero decirlo aquí en Cataluña. Es muy importante que no nos metamos en este lío de pensar, como están empezando a pensar en algunos países, que Alemania es un traidor. Alemania está jugando estupendamente, el canciller Kohl lo está haciendo muy bien. Y yo tengo la experiencia porque he gobernado con los verdes en la OTAN y son unos tipos muy serios. Lo van a hacer bien y eso es muy importante también para nosotros. Yo creo que ser europeo hoy es una suerte, y trabajemos en la dirección de seguirlo siendo sin dar marcha atrás, sino adelante. Eso es lo que os pediría. Pues señor Solana y señor Manzanares, un aplauso. Y nosotros, para ser muy breve, volvemos en septiembre. Síganos en las redes sociales para no olvidarnos del Cornellà Creació. Que pasen un buen verano y en septiembre volvemos más morenos. Muchas gracias.